En este video vamos a continuar viendo las diferentes configuraciones que pueden realizarse en el sintetizador de audio y video analógico digital y vamos a centrarnos en la utilización de fuentes de audio para la generación de síntesis de video. El objetivo general de este proyecto es utilizar el audio como principal medio modificador de la imagen, es decir, generar una visualización del sonido. Para esto vamos a hacer pequeñas pruebas como hicimos antes, en los videos anteriores, utilizando fuentes de audio pregrabadas o la ejecución de instrumentos en tiempo real y mediante la configuración de los módulos restantes, que no vimos aún en los videos anteriores, generar esta correlación entre la imagen y el sonido. En primer lugar, vamos a hablar de manera general de las características que poseen las señales de video en formato VGA, que es el que utiliza este dispositivo, y las señales de audio. Esto nos va a permitir entender un poco más cómo el dispositivo interactúa entre estas dos señales. Entonces, en principio, en el formato de video VGA tenemos dos señales muy importantes de sincronía, que son la señal de sincronía vertical y horizontal. Estas dos señales tienen una frecuencia constante que lo que hacen es escanear la pantalla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para poder visualizar de manera correcta la imagen. Entonces, la señal de sincronía vertical posee una frecuencia de alrededor de los 60 Hz y la señal de sincronía horizontal en el formato de video VGA posee una frecuencia de 40 kHz. En el caso de las señales de audio, el rango de escucha posee un ancho de frecuencia que va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. ¿Qué sucede con esto entonces? Cuando ingresamos un audio e intervenimos, por ejemplo, un canal de color del sistema del formato de video VGA en el sintetizador, lo que vamos a observar a través de esta intervención es la visualización del sonido a través de patrones visuales o de líneas horizontales, que pueden ser más angostas o más gruesas, pero que están dentro del rango del dominio de la frecuencia de sincronía vertical. Es decir, cualquier audio que ingresemos al sistema va a producir este tipo de patrones. Para esto se realizaron osciladores de video, es decir, que osciladores que poseen rangos de frecuencia mucho más altos que los 20 kHz, para producir patrones visuales horizontales y verticales y diagonales para enriquecer la visualización del sonido. Es decir, uno puede generar escenas preexistentes con los osciladores de estos patrones verticales y diagonales y modular con el audio la amplitud del brillo de cada canal de color, por ejemplo. Esto permite una variación de patrones visuales y la visualización del sonido mucho más enriquecedora. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, como comentamos antes, vamos a ingresar una fuente de audio pregrabada, un multitrack, y vamos a ver cómo se visualiza el sonido con esto que comentaba antes, en el dominio de la frecuencia vertical. Entonces vamos a quitar el feedback a través de cortando el paso de los canales de color, y ahora tenemos a través de la señal de sincronía una señal neutra para poder intervenir. Entonces vamos a ingresar, aquí tenemos conectado el audio a un mixer. Entonces habilitamos este canal, aumentamos la perilla de brillo y ahora vamos a ingresar el audio. Down when we go, keep your eyes on the road and don't let go. Como se puede observar, son todos patrones de líneas horizontales, más gruesos o más finos, y cualquiera que sea la fuente de audio que ingresemos va a generar este patrón al intervenir un canal de color en el formato de video VGA. Por eso a continuación vamos a generar con los osciladores de video patrones verticales y diagonales, y utilizamos el audio modulando la amplitud de estos patrones. Bien, entonces, como decíamos, lo que vamos a hacer ahora es generar un nuevo patrón con los osciladores. Vamos a ingresar nuevamente
canal rojo. Ahí tenemos, bueno, nuestra línea. Vamos a sincronizar este oscilador con la señal de sincronía horizontal. Entonces lo que hacemos ahora es, una vez que tenemos nuestro patrón ya definido, como son líneas verticales, lo que podemos hacer es modular con el audio la amplitud del brillo del canal rojo. Entonces esto nos va a permitir utilizar el audio a través de este patrón y generar una correlación entre el audio y el video. Vamos a darle play. Vamos a utilizar, veamos, entonces vemos como, si bien aparecen líneas horizontales, respeta, digamos, el patrón original. Bien, esta es una forma de modular con el sonido el patrón preexistente, y otra de las maneras que podemos hacerlo es utilizando este módulo que no vimos hasta ahora, que es como un Backtroll VCA. Podemos controlar la amplitud de paso de una señal a través de otra señal externa. Entonces, tomando el mismo patrón del oscilador que vimos recién, lo conectamos a la entrada, en la salida lo ingresamos a nuestro canal de color. Entonces ingresamos nuestro audio en la entrada de control, y acá tenemos un control de influencia de esta señal externa, y vamos a ver cómo reacciona ante este módulo. Este control, el audio en este caso controlaría a la señal directamente y no al brillo del canal. Veamos. Entonces ahí vemos más definido todavía el patrón que habíamos iniciado originalmente, sin esas líneas o sin tanta línea horizontal. Esto es como que respeta más el patrón. Aquí vemos la actividad del LED que se corresponde con el audio, y esta sería otra forma de modificar un patrón preexistente de video con audio. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ingresar un audio, como hicimos antes, pero en la configuración de feedback. Entonces tenemos un audio cargado en el canal azul, estamos interviniendo en este caso. Y vamos a ver cómo reacciona con la configuración de feedback. Habilitamos los canales de color y ingresamos el audio. En este caso podemos ver cómo el audio se representa de manera de líneas horizontales, pero bueno, también podemos intervenirlo con los osciladores como hicimos antes y generar otro tipo de patrones. Pero vemos cómo reacciona
el efecto del audio reacciona en la configuración del feedback y modifica la imagen y el patrón del feedback. Bien, otra cosa que quería mostrar es cómo podemos conectar instrumentos eléctricos o acústicos para ver la respuesta del sistema. Entonces tengo conectada esta guitarra eléctrica a un amplificador y de ahí la salida conectada a nuestra intervención del canal de color rojo. Habilitamos el canal y vemos cómo reacciona de manera inmediata. Está desafinada la guitarra. Vemos cómo esto también lo podemos hacer con un micrófono y con cualquier otro tipo de instrumento. Quería mostrar la respuesta un poco. La verdad que es muy inmediata, no hay latencia. Y bueno, podemos hacer lo que hicimos antes con los audios, armar patrones preexistentes y luego conectar el instrumento y tocar.